Buenas tardes a todos. Realmente hoy tenemos el privilegio enorme de que nos acompañe media hora, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible y que directamente hable él, que va a ser mucho más enriquecedor que lo que yo pueda decir. A alguien que para mí es un maestro, es un privilegio tenerlo, que es Santiago Kovadlov. Entre los muchos que invité a este Zoom, hubo alguien que me dijo algo, que fue compañero mío del Colegio Nacional de Buenos Aires, que se llama Alberto Indís, que fue presidente hasta hace muy poco tiempo de la DAIA, y me hizo un comentario que me emocionó. Me dijo, vos sí que te das los gustos en vida, porque tenerlo a Kovadlov en un Zoom mano a mano es realmente un lujo que poco nos podemos dar. Es absurdo, como digo, presentarlo, porque su notable es uno de los más, que yo digo siempre que es el filósofo argentino más importante de la actualidad, de nuestra época contemporánea, y sintetizo la palabra, decir filósofo, me parece que es poco. Yo le diría que es un pensador, porque tiene muchas facetas: escritor, ensayista, poeta, traductor, filósofo, y hasta los que hemos tenido acá a 2 cuadras de las casas nuestras, porque estamos en Riobamba, una cuadra de diferencia con Santiago, pero acá cerquita, en Riobamba, en Callao y Paraguay, ahí hemos también podido conocer las dotes histriónicas y el talento, por cierto, que tiene Santiago. Realmente es alguien que piensa con una enorme profundidad, pero que no se ha quedado en el gabinete, en la Torre de Marfil, leyendo y meditando, sino que ha trascendido y comparte sus reflexiones con todos nosotros, y como pensador nos ayuda también a pensar a nosotros. Y realmente lo que yo quiero destacar de él enormemente, más allá del cerebro privilegiado que tiene, de la cabeza ilustre, es la gran elegancia con la que se expresa para transmitirnos conceptos que a lo mejor pueden ser alambicados, pueden ser conceptos difíciles, pero lo hace con, ya digo, con una elegancia expresiva, sin caer en la chatura que otros hacen para hacerse parecer como populares, pero al mismo tiempo evadiendo cualquier suerte de jerga crítica o académica que impide que otros lo puedan comprender, porque el constante propósito de él es de contribuir a una conversación pública de un modo claro y de un modo constructivo. Por eso la habitual participación de él en espacios y medios de comunicación, por eso también los jueves lo podemos escuchar en su programa, creo que es una vez por semana, por Radio Mitre, en el programa de Jorge Fernández Díaz, en unas deliciosas tertulias que tiene con Jorge Sigal. Pero hay otra virtud de Santiago, y ya con esto termino, que quiero destacar, que es su compromiso cívico. Yo digo, estaba pensando a ver cómo podía hacer una analogía, cómo podía vincularlo con su admirado Jorge Luis Borges, y se me ocurrió algo. Un personaje de una copla de Borges que se sintetizaba así: yo soy del barrio del Alto, donde relumbra el acero. Lo que digo, lo que digo, lo digo con el pico, perdón, que me falló la memoria, y lo sostengo con el cuero. Santiago no se queda en el pico, sino que pone el cuero. Sale a la arena política a expresar sin ambajes su compromiso con los valores fundamentales de la República, aunque eso le ha costado controversias, y por suerte no lo amilanaron, porque esos duros ataques que ha sufrido por aquellos que defienden los autoritarismos de toda la haya y color y no lo han amedrentado, sigue adelante, siempre, como decimos nosotros, suave en el trato, firme en el propósito, y nos sigue iluminando a quienes luchamos por consolidar el Estado de Derecho, sin el cual no va a haber ni libertad ni progreso en la Argentina. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre es una frase que yo repito mucho, la he dicho más en un Zoom, por supuesto respetando el copyright, sin plagiarla, que es que la Argentina, él dice siempre que la sociedad argentina es aquella sociedad en la que la experiencia nunca se convierte en enseñanza, y eso nos hace que constantemente, pienso yo, tropecemos con la misma piedra. Y la primera pregunta que te puedo hacer es, porque se vincula con, yo no voy a decir los libros que escribió porque son de cuentos infantiles hasta ensayos excelentes, pero la primera se me ocurre con uno de los 2 últimos libros que he leído tuyo, Santiago, que es Las huellas del rencor, que se relacionan esto con la grieta. ¿Cómo ves hoy esta grieta en la Argentina con un presidente que en realidad es el vicario de la vicepresidenta, que es la que tiene el ejercicio del poder? ¿Cómo lo ves hoy en la Argentina esto? Bueno, muchísimas gracias por la hospitalidad de tu presentación.
quiero decirte que la grieta para mí está más consolidada que nunca en la medida en que desde que se ha iniciado la gestión de gobierno del presidente Fernández, ha ganado transparencia la confrontación entre la concepción republicana de la organización comunitaria y la concepción populista de la organización del Estado y de la comunidad. En la medida en que ha ganado transparencia esa confrontación, se hace evidente que estamos luchando por dos concepciones de la política antagónicas. En una de ellas, que es la republicana, prepondera la idea de que el poder político debe estar sujeto a la ley. En la otra, en la populista, la convicción de que la ley debe estar sujeta al poder. Esta inversión de protagonismos en los términos muestra que entre nosotros se ha radicalizado otra concepción, que es la del tiempo. El populismo está luchando para instaurar en el presente un modelo de porvenir que proviene de un largo pasado, que es justamente el caudillesco, el autoritario, el verticalista. Y el republicanismo, que es una experiencia inconclusa e incipiente en la Argentina, está luchando por desplegarse en el presente aún como proyecto. Es decir, que no tiene la experiencia consolidada del populismo, no tiene esa larga veteranía que permite hacer de la experiencia un aprendizaje para afirmar la demagogia política y la instrumentación política de la pobreza. Y por lo tanto vemos que el presente es el escenario de una disputa básica entre un modelo firmemente asentado en el pasado, que aspira a tener porvenir, y un modelo frágilmente asentado en el pasado, que es el republicanismo, que aspira a tener presente. Esto se vincula, en juicio, con algo que me gusta mucho mencionar, que es este tema de consagrar verdades, de que es esta suerte de hegemonía de la palabra y del pensamiento que se enraizó tanto entre nosotros, que es como un autismo del intelecto, un autismo del pensamiento, y que, yo digo, esto se vincula con una batalla cultural que hace unos cuantos años, un día charlando con Hernán Lombardi, me decía que lo más peligroso nuestro es que perdimos la batalla cultural, porque todo lo demás se puede restaurar. Esto se vincula justamente con ese tema de buscar el pensamiento único, uniforme, la razón populista, en definitiva, el catecismo del kirchnerismo, ¿no? Creo que sí. El concepto de la palabra populista es esencialmente monológico y vertical. Es una palabra concebida como materia de obediencia y con el recurso o la herramienta del slogan que se distribuye y reitera. La palabra dialógica, nacida de la voluntad de hacer del otro una alteridad indispensable para constituirnos en interlocutores, esta palabra tiene poco arraigo aún en la Argentina, pero descansa sobre un ideal ético que es extraordinariamente venturoso y no negociable, que es la idea de que la verdad no puede ser patrimonial en un sentido excluyente, solo debe ser patrimonial en un sentido inclusivo. Vale decir, la verdad dialógica es fruto del consenso, la verdad monológica de la obediencia debida. ¿Cómo interpretás esto, el desprecio grande que existe por la meritocracia, algo que hizo grande en nuestro país, con la cultura del esfuerzo, el trabajo, de la solidaridad, con este modelo opuesto que repudia totalmente al mérito y que parecería que lo que está buscando es estancar a la gente en la pobreza, en una suerte de pobrismo y en la marginalidad, para que todos nos vayamos
a partir del confinamiento medieval, por ejemplo, convirtiéndonos en lacayos que vamos a deambular sin otra ambición que esperar los mendrugos del poder. Es El tema de haber dañado. indispensable, es indispensable esta concepción del desprecio del mérito para la afirmación de lo que nuestro poeta mexicano, pero nuestro, Octavio Paz, llamaba el ogro filantrópico, que es el Estado descomunal, el Estado que opera prebendariamente mediante la producción política de la pobreza. Yo creo que hemos pasado de la concepción de la pobreza como obstáculo a la idea de la pobreza como rédito político. Y esto es indispensable para el Estado populista. De modo que en ese sentido el desprecio de la meritocracia es imprescindible. ¿Por qué? Y porque despreciar al mérito significa despreciar la construcción de ciudadanía en el doble sentido del término, hombres y mujeres solidarios por un lado e individuos autónomos con pensamiento crítico y autocrítico libre. Entonces, todo esto es un verdadero obstáculo para la afirmación del estatismo macrocefálico. De manera que el presidente actúa coherentemente cuando desprecia el mérito, porque la sociedad que se aspira a construir ya tiene palabra rectora y solo requiere ensanchar el campo de la obediencia a esa palabra. El tema es realmente preocupante y se vincula con algo que me parece que, yo lo comentaba con un par de colegas abogados en la marcha, que decíamos si esto no tendrá también mucho que ver con estos regímenes presidencialistas, herederos de los virreyes, estos regímenes presidencialistas que pululan tanto en Latinoamérica y que son con presidencialismos muy fuertes. Ahí está el doctor Pérez San Martino, que lo llamó muy bien en un artículo hace algunos años, un presidencialismo desbocado. Y esto me lleva a pensar si no habríamos que ir, obviamente no se puede hacer porque reformar una constitución ahora y con gente que desprecia la República es sumamente peligroso, pero ¿no sería bueno en un futuro avanzar hacia formas parlamentarias? Yo veo en Europa estos cambios de gobierno que se producen y además porque la figura del presidencialismo acá está muy enraizada, muy metida en eso del caudillismo, del paternalismo, esto que venimos heredando constantemente de nuestro pasado y que se aleja tanto al sentido alberdiano, ¿no? Sí, al mismo tiempo es innegable que Alberdi también contribuyó con su concepción de la Constitución Nacional a alentar la idea de un presidencialismo más que fuerte, intransigentemente hegemónico, más allá de todo lo que le debemos a él, sin lugar a duda. Entonces, ese tránsito hacia regímenes parlamentarios en los que el presidencialismo vea atenuada su autosuficiencia, solo puede producirse en el marco de la construcción de una república. ¿Por qué? Porque una república es el repertorio de valores no negociables con los que cuentan una izquierda y una derecha democráticas. Cuando tenemos centro derecha y tenemos centro izquierda, tenemos propuestas distintas y complementarias en favor del centro. Entonces, lo primero que hay que consolidar en la Argentina es el centrismo, es decir, el repertorio de valores republicanos que le den a la izquierda y a la derecha función operativa en términos de república. Una vez que esto se haya conseguido, y esto sí es urgente, podemos empezar a pensar a mediano y largo plazo cómo privilegiar la subsistencia de los valores de centro en un régimen parlamentario.
Era un régimen parlamentario. Pero por lo pronto, y como al comienzo te decía, la impresión que yo tengo es que hoy, en este mes de octubre del año 2020, lo que se confronta de manera dramática son dos concepciones del orden constitucional. En una, este aparece como dependiente del poder político, y en la otra intenta configurarse como expresión de obediencia al marco constitucional. Esto yo creo que se vincula también mucho en el sentido de la marcha de ayer. O sea, lo que nosotros pedimos, los que marchamos, no es nada extraordinario. Lo que queremos es un país normal en el que se respete la Constitución, un país en el que haya cuestiones que sean indiscutibles, como por ejemplo el Estado de Derecho, porque yo entiendo que sin el Estado de Derecho todo lo más se puede discutir, pero si no tenemos ese plexo normativo, ese plexo de comunión de los argentinos, que es el Estado de Derecho, todas las otras discusiones son impensadas. Entonces creo que ese es el sentido que tendría la marcha, ¿no? Y bueno, y esto se vincula mucho con lo que yo pienso que hablábamos de la grita al principio también, que la grita es una grita de valores, me parece. Sí, sin duda. Vamos a mirarlo desde un lado esperanzador. Hoy las marchas que se llevan a cabo tienen dos rasgos éticamente muy valiosos en términos cívicos. En primer término, porque a las fechas patrias o a las fechas que tienen significación histórica, les quitan su sentido puramente retórico y las consideran a esas fechas como expresión de una tarea que debe seguir siendo llevada adelante. El 17 de agosto, el 12 de octubre, son fechas que formalmente remiten a grandes descubrimientos que consisten en desplegar proyectos de afianzamiento civilizacional. La gente los toma a esas fechas para poner de manifiesto cuáles son las deudas que siguen pendientes en el proyecto de afirmación de la identidad nacional y de la identidad americana. Esto, por un lado, es sumamente positivo. Y en segundo lugar, al salir a reivindicar valores republicanos que no expresan intereses sectoriales, sino inquietudes de la comunidad entera, se puede advertir la presencia de una civilidad y no de una población disconforme o sectorialmente disconforme. Esto también es muy auspicioso y muestra que la prédica de aquellos que desde hace muchos años vienen tratando de infundirle a los valores de la República el significado de una praxis política, están empezando a tener éxito en la clase media. Están logrando que la clase media deje de ser una clase que se define por su ubicación económica y empiece a ser un sector cívico que se define por sus valores republicanos. Obviamente, acá me surge otro tema, que es el tema que se vincula con, me surge otra pregunta, que es la que se vincula con esta, y ahora ya yendo al segundo de los libros, al de los locos de Dios, las huellas proféticas en el ideal de justicia, me surge si en el sustrato de toda esta sociedad no estará campeando un tema que es la confrontación, lo que hablábamos antes, la confrontación entre lo que vos llamabas la concepción y la práctica del poder y el ideal de la búsqueda de la equidad social. O sea, en definitiva, la pugna entre la ética y la política, un poco lo que Max Weber expresaba como la ética de la comisión y la ética de la responsabilidad. Me parece que se puede dar una situación de que estamos yendo, que en el fondo de la raíz de todo esto está esa pugna entre lo que vos llamabas el ideal de justicia, que es en definitiva poder compatibilizar la ética con la política. Sí,
Es así. Vamos a ver qué quiere decir compatibilizar ética y política, que es muy interesante. Yo creo que la política, en la medida en que sanamente entendida, se asienta en el pluralismo y la búsqueda de consensos, requiere negociaciones, o sea, transigencias relativas en la imposición de los valores propios. Transigencias relativas en la imposición de los valores propios. La ética no admite transigencias. La ética es inflexible en el valor que le concede a sus criterios y a sus leyes y a sus normas y a su escala axiológica en conjunto. La ética no puede ser transigente. Yo no puedo estar de acuerdo con la tortura y la convivencia. Una de dos. Yo no puedo estar de acuerdo con la supremacía de la ley y su adaptación a las necesidades de coyuntura. Entonces, ¿cuál es la relación entre ética y política? La política y la ética deben mantener una interlocución perpetua para atenuar la distancia que hay entre ellas, sabiendo que nunca podrán llegar a homologarse, pero sí pueden alcanzar altos niveles de interdependencia. ¿Por qué? Porque la política pide consensos y los consensos son transacciones. Las transacciones pueden ser morales o inmorales, pero la ética no puede admitir transigencias de ninguna índole. Entonces, es preciso que instancias como la Corte Suprema de Justicia mantengan una inflexibilidad suprapolítica. Mientras la política busca consensos, la justicia ya los tiene y los ha transformado en leyes y a las leyes en un pacto constitucional. Por eso podemos llamar democracia republicana a la que busca atenuar las distancias entre la transacción política indispensable y la inflexibilidad ética imprescindible para que la Constitución se cumpla a rajatabla. Lo entiendo perfectamente, pero acá me hace una duda. Esa transacción de la cual vos estás hablando no tiene un límite que se puede transformar en un colosal pragmatismo. Esto es que yo creo que, lo he dicho más de una oportunidad, todos en la vida vamos cambiando y el que lo concreta, el que no lo hace, lo concreta sin admitirlo, para mí es alguien que se está marcando entre lo que yo diría de madurez dogmática y la necedad emocional. Pero yo digo, está bueno que uno cambie, pero siempre y cuando ese cambio no sea al calor de la cultura del oportunismo, sino que ese cambio se realice por un atisbo, por un mínimo atisbo de reflexión o de introspección. Porque el miedo que tengo muchas veces es que en la tranza, por eso digo en la transacción, caigamos en la tranza y que acá vayamos generando lo que vemos en el país y saquémonos la venda de los ojos, que vemos tranza entre fuerzas políticas opuestas, que han generado como, hoy no sé dónde lo leí, que han generado castas hasta nepotistas, como que hay un prebendarismo en esto. Entonces, a mí me resulta complicado a veces cuando uno dice transar, ¿hasta qué límite puedo transar sin violentar principios y convicciones republicanas y sin caer en un pragmatismo, como te decía, descomunal? El justo equilibrio del que vos hablás, que es tan difícil de lograr, ¿no? Es imprescindible ir hacia lo difícil, porque de lo contrario caemos en la corrupción. Entonces, la República como ideal de concentración de valores en un centro, que es compartido por las fuerzas oficialistas y opositoras, son los únicos valores que pueden ser materia de negociación y de búsqueda de consenso. Solo una centroizquierda y una centroderecha, difiriendo, pueden negociar. ¿Por qué? Porque tienen valores básicos comunes que no están en cuestión. Ahora, si los valores básicos, es decir, si vamos a vivir o no dentro de la ley y de la supeditación de la política a la ley, puede ser negociado, entonces ya estamos en la tranza. Es decir,
Estamos tratando de imponer lo conveniente por sobre lo éticamente posible e indispensable. Solo dentro de la República puede haber negociación. Es claro como el agua, claro como el agua. ¿Qué reflexión, para ya ir cerrando, porque les aclaro que Santiago no es que tiene que ver el partido de Bolivia-Argentina con muchos de ustedes, sea que es futbolero, está entre clase y clase, o sea que lo saqué de ahí para traerlo con nosotros. ¿Qué reflexión, como último punto, digamos, qué reflexión final podés hacer de dos temas? Dijiste un mensaje esperanzador, que yo también lo quiero compartir porque no me gusta terminar siempre con apreciaciones apocalípticas, como que después de esto es el salto al abismo, aunque sepamos que estamos al borde del precipicio. Pero con una reflexión de la marcha de ayer por un lado y de cómo ves el futuro de la Argentina con el tema sanitario, que sabemos que es un desastre, el económico que también estamos fracasando, y qué esperanza vos visualizás hacia el futuro. Marcha y esperanza. Bien, en relación a la marcha, te diría que para mí hemos alcanzado el límite de la significación de las marchas. ¿Por qué? Porque la marcha de ayer ya puso en juego la necesidad de que se escuche la palabra de la ley, de la justicia y de entender el concepto de salud más ampliamente que en el terreno puramente combativo del virus. Llegamos al límite de los contenidos. Entonces, a partir de acá puede haber marchas reiterativas, pero no necesariamente innovadoras. Para mí, la de ayer fue la última marcha innovadora en términos de grandes contenidos conceptuales republicanos. A partir de acá pueden reiterarse, pero los contenidos no pueden ampliarse. Esto por un lado. Y por el otro, en relación al futuro, yo te diría que nosotros debemos seguir un consejo borgiano. Un consejo de Borges que yo le escuché personalmente cuando el presidente Alfonsín, tras ganar las elecciones, nos citó a un grupo de intelectuales, de escritores, al hotel donde se hospedaba antes de asumir. Y allí nos recibió para decirnos con un gesto de enorme solidaridad que él consideraba que una democracia sin pensadores, sin creadores en el campo del arte y de la ciencia no tenía porvenir cultural, ni cívica, ni artística, ni científicamente. Entonces él quería darnos la bienvenida a su gobierno como figuras que él consideraba indispensables. Y del lado de los escritores, el único que le respondió como correspondía era Borges. Estaban frente a frente Homero y Pericles. Porque era así, ¿no? De un lado estaba Pericles y del otro estaba Homero. ¿Y qué le dijo Homero a Pericles? Le dijo: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. Entonces nosotros tenemos esperanza, tenemos el deber de la esperanza. La esperanza es un deber cívico. No se trata de saber si brota espontáneamente en nosotros. Tenemos el deber de luchar por la República, porque solo con la intensidad que lo hagamos podremos reconocer nuestra propia dignidad. Bueno, he sido riguroso con la puntualidad Muy para respetar los generoso. horarios. No, pero te quiero decir algo. Te comprometo públicamente lo que me dijiste afuera de cámara, por así llamarlo, es hacer Tendré, una nota más extensa. Vos ponés día y la hora, a cualquier hora puede ser. Porque vos mirá, así de un día para el otro, 80 personas, perfectamente estamos acá, que le quiero agradecer a 3 diputados colegas míos nacionales que se encuentran presentes: Gerardo Cipollini del Chaco, Carolina Castet de la provincia de Santa Fe, todos Juntos por el Cambio, y Lidia Azcárate de la provincia de Tucumán. Si me olvidé de algún otro diputado presente, esto no es corporativo, no se enojen conmigo. Y un aplauso para vos, gigante. muchas gracias y muy amable por tu recepción, tu hospitalidad y por el emprendimiento que día a día llevas adelante con este programa que responde a un concepto cívico clave: ceder la palabra.
Gracias. Adiós. Adiós.